Hoy cerramos la serie que estamos compartiendo sobre una iglesia fuerte y la semana pasada tuvimos un pequeño spoiler al final de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a profundizar en lo que era precisamente ese aspecto que sobresalía en la iglesia primitiva, que les permitía crecer, que les permitía predicar con autoridad la palabra, etc. Y que a su vez les permitía convivir. Qué difícil. Gracias. Ahí me lo das cuenta. ¿A qué libro vamos? Libro de los Hechos, capítulo 4. Hoy vamos a leer solamente un verso que es el verso 33, de donde vamos a extractar el cierre de la serie que estamos compartiendo. Hechos capítulo 4, verso 33. Hechos 4, 33, leemos en el nombre de Jesús. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia era en todos ellos. Reina Valera dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Vamos a hablar hoy día que una iglesia fuerte es una iglesia llena de la gracia de Dios. Padre, háblanos en esta mañana. Estamos disponiendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentidos. Llévate todo lo que nos quiera distraer de la impartición de la palabra, que pueda ser vida en nuestros corazones, puedas avivar lo que tal vez se está durmiendo, adormeciendo, de a poco tal vez muriendo un poco. Despiértanos, Señor. Avívanos, vuelve a darnos vida a través de tu palabra, a través de tu espíritu, y permítenos, Señor, reaccionar frente a ella de manera que mejoremos nuestro camino, de manera que mejoremos nuestro andar, nuestra relación contigo. Estamos dispuestos a escucharte, Señor. Háblanos con libertad en esta mañana, y que tu Espíritu Santo sea la guía necesaria siempre que necesitemos en medio de nuestra reunión. Sea quien nos dirija en lo que hablemos, nos dirija en lo que escuchemos, nos dirija en lo que expresemos, que nos dirija en esta reunión. Ven, Señor, en medio de tu iglesia a moverte con absoluta libertad. Eres libre, Señor, de moverte a través de tu presencia en medio nuestro. Usa mis labios de barro en la exposición de tu palabra, lo ruego a través del nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. ¿Tiene como otro sabor esta mineral? ¿O no? ¿O es agua? Todos dicen que es agua. No. He comprobado que no solo es agua, porque cuando las desmineralizan, como se diga, dependiendo de los minerales que le saquen, algunos le meten minerales o lo hacen pasar por la desmineralizan, después la hacen pasar por unas cuestiones que le meten un poquito de minerales y cambia el sabor. Es mentira, pero suena bien. Me lo dijo alguien que fabrica aguas más caras. Dijimos anteriormente, en lo que compartimos la semana pasada al finalizar el sermón, que una iglesia fuerte crece en la gracia de Dios abundantemente. Y explicamos un poquito, a grandes rasgos, que gracia, del griego charis, significa gracia o favor, que figurado espiritualmente significa específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del creyente. Y eso hace que una iglesia crezca con firmeza, que el Espíritu de Dios se convierta en la principal influencia de los miembros de la iglesia, que el Espíritu de Dios se convierta en la principal influencia en nuestros corazones, y que eso se traduzca en que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas.
se traduzca en eso. Si la influencia del Espíritu está en el creyente, vamos a reflejar a Cristo a través de nuestras vidas, y que es lo que creo que todos queremos. No cabe ninguna duda, entonces, respecto a esto, que de acuerdo a todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado y lo que usted tal vez ha escuchado y también leído sobre la iglesia primitiva, no cabe ninguna duda de que en la iglesia de Jerusalén, en la primera iglesia y las iglesias que salieron de ella como iglesia madre, fue una iglesia llena del poder de Dios. Y evidencia de esto lo tenemos, pero por montones, plagado en la Escritura. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos mucha evidencia de que la iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu, pero si tan solamente nos dedicamos a revisar este texto que hemos leído al principio, Hechos 4:33, nos vamos a dar cuenta de cómo tanto los apóstoles como la iglesia en general vivían en el mover del Espíritu de Dios. Vivían sumergidos en eso. El texto que leímos decía que con gran poder los apóstoles, esto es la primera parte, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso es lo primero que nos presenta aquí Lucas. Y si revisamos la historia bíblica en el libro de los Hechos, luego del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que los apóstoles no pueden guardar silencio y lo que hacen ellos es predicar con mucha osadía la resurrección del Señor Jesucristo, y que lo dijimos la semana pasada. Ellos se exponían absolutamente al predicar la resurrección de Cristo. Eran perseguidos por predicar la resurrección de Cristo. Eran mal mirados, maltratados y se burlaban de ellos por predicar la resurrección de Jesucristo. Pero ellos jamás guardaron silencio y predicaban con osadía la resurrección del Señor. Surge por ahí un pasaje en Hechos capítulo 4, precisamente que es el que estamos leyendo, pero en el inicio de este capítulo surge una situación puntual en la cual Pedro y Juan estaban predicando y ocurre un conflicto. Verso 1 en adelante dice que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Y ellos estaban muy disgustados. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los capitanes, los guardias del templo, los saduceos estaban muy enojados, muy disgustados, porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Verso 3 dice que prendieron o atraparon o apresaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, les metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Mike, ¿me puede dar un poquito más uno que para no forzar tanto la voz? Prendieron o apresaron o atraparon a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, les metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y dice el verso 4, pero muchos de los que oyeron este mensaje de la resurrección que predicaban Pedro y Juan, creyeron. Y el número de estos llegaba a unos 5,000. ¿Cuántos estaban predicando? ¿Cuántos estaban predicando? No prestaron atención nada a lo que leí. 2. Pedro y Juan. Y dice que muchos de los que oyeron el mensaje de Pedro y Juan creyeron. Y el número de estos llegaba a unos 5,000. 2 hombres. Pedro y Juan son encarcelados solamente por predicar a un Cristo resucitado. Y cuando son interpelados, compareciendo ante gobernantes, ancianos, maestros de la ley, sumos sacerdotes, miembros del Sanedrín, quienes juzgaban las situaciones del pueblo judío, eso era el Sanedrín, un grupo de sacerdotes que se hacía cargo de las situaciones que había que juzgar en medio de los judíos. Todos ellos interpelan a Pedro y a Juan,
Y la Escritura dice al respecto de esto lo siguiente. Verso 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder, le preguntan a Pedro y a Juan, o en nombre de quién hicieron esto ustedes? Pedro dice luego, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Pedro, de la misma forma que predicaba, les responde, lleno del Espíritu Santo. Y cuando intimidan a Pedro y a Juan, en este mismo capítulo, para que dejaran de predicar el evangelio que estaban predicando, para que dejaran de predicar el evangelio de la resurrección de Jesucristo, la respuesta de los apóstoles es maravillosa. Los llamaron, en el verso 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros, dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que juzguen como ustedes quieran, pero preferimos obedecer a Dios. Porque el Espíritu Santo nos insta, decía Pedro. Estoy tan lleno del Espíritu Santo que no puedo dejar de decir lo que he visto. Pueden meternos presos, pueden intimidarnos, pueden intentar callarnos, dijo Pedro y Juan, pero no nos quedaremos callados porque no podemos dejar de decir lo que nuestros propios ojos han visto, a un Cristo resucitado, y no podemos dejar de decir lo que también hemos escuchado, que Cristo resucitó de entre los muertos. Así es que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, continúan predicando este evangelio de poder. Lucas dice que la predicación de estos hombres, de los apóstoles, se hacía con gran poder. Y esta expresión, con gran poder, no se refiere a los milagros de sanidad que realizaban los apóstoles, porque también los realizaron. No se refiere a los milagros de sanidad que hicieron, sino que en el contexto se refiere directamente a que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, que hacía que los apóstoles predicaran valientemente. Así que la comunidad demuestra un vibrante poder al respaldar a los apóstoles, quienes decididamente se olvidan de las amenazas del Sanedrín y siguen predicando. Y lo siguiente que nos revela este verso 33 del capítulo 4 de Hechos es que abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. La primera iglesia fue una iglesia llena de la gracia de Dios. Y esta gracia derramada abundantemente se convierte en el evangelio de salvación predicado por todos los apóstoles. Esta gracia que reciben se convirtió en el evangelio de salvación predicado por todos los apóstoles. No hay ningún apóstol que no haya predicado este evangelio de gracia. Ninguno. Todos predicaron el mismo evangelio. Porque de gracia recibieron, de gracia dan. Hechos capítulo 14, verso 3 dice, en todo caso, Pablo y Bernabé, ya no es Pedro y Juan, ahora el apóstol Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia. Ya no es solamente lo que los salvó, ahora la gracia que recibieron la predicaban, se convirtió en un mensaje, en el mensaje del evangelio, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ello. La gracia entonces no era solamente lo que Dios derramaba en sus vidas, sino que el evangelio que se les había entregado, el evangelio que los había salvado, ahora era predicado valientemente. El mensaje de la gracia de Dios es un mensaje poderoso.
Hechos 20:32 dice que ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Un mensaje poderoso, un mensaje que edificaba a la iglesia. Y esta gracia que predicaban los apóstoles fue el mensaje que los redimió, les entregó salvación gratuita y que les libertó de la esclavitud del pecado. Es por esta gracia predicada que hallaron redención y por la cual Dios les proveyó salvación eterna, y ya no más por creer en intentos humanos que los podían salvar, sino que ahora confiaban en que su salvación dependía única y exclusivamente de su fe en las obras de Cristo. Ese es el mensaje predicado, que la salvación dependía única y exclusivamente de poner su fe en las obras de Jesucristo. Por esto Romanos capítulo 3 verso 21 el apóstol Pablo nos enseña: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, dice Pablo, no hay distinción. ¿Por qué? Porque el verso 23 declara: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay forma de acceder a la gloria de Dios porque todos han pecado. La única solución la entrega Pablo en Romanos 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todo es por Él y por medio de Él y para Él. Porque estamos todos destituidos, dice Pablo. Porque todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora viene lo que empezaron a predicar los apóstoles, el evangelio de la gracia, que dice que somos por gracia justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya no son mis obras, son las obras de Cristo. Sí, mi hermano, porque una cosa es que como cristianos, como creyentes, debamos realizar buenas obras, que lo predicamos la semana pasada, lo que juntábamos entre lo que predicaba Santiago, ¿cierto? Respecto a la fe, que la fe sin obra es muerta, y que si no manifestamos amor también es muerto, porque el amor tiene que manifestarse con obras. Una cosa es que como cristianos y creyentes debamos realizar buenas obras, que fue lo que nos llamó Dios a buenas obras, y que son como consecuencia, esas buenas obras son consecuencia de que Cristo habita en nuestros corazones. Eso es una cosa, pero otra cosa es que esas buenas obras nos salven, no nos salvan. Esas buenas obras no te salvan, son consecuencia de que somos salvos. Mi hermano, hermana, amigo, amiga, no son nuestras obras las que nos proveen salvación. Es la fe en la obra redentora de Cristo. Gloria a Dios que seamos salvos mediante la fe. Porque si fuera por nuestro propio esfuerzo, estoy seguro que hoy estaría condenado y seguiría condenado hoy para siempre. Pero gracias a que no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí, es que puedo gritar con fe y seguridad que soy salvo por gracia, por medio de la fe. La Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria a Dios que no depende de mis actos. Porque si fuera por eso, créame que no tendría ningún sentido estar reunidos aquí, porque seríamos gente pecadora que se condena diariamente por sus obras. Pero gracias a que depende de lo que Cristo hizo por mí, es que tengo un lugar en la eternidad junto a Él.
Esa misma gracia de la que le estoy hablando, resumidamente, porque se han escrito libros gigantes sobre esto, pero esa misma gracia de la que estamos hablando no solo se manifiesta en que nos salva o nos provee salvación, sino que esa gracia vino acompañada de un mover especial y que sería nuestra ayuda diaria perfecta. Esa misma gracia que te salvó. ¿Hay alguien aquí salvo por esa gracia? Amén. Esa misma gracia que te salvó, que te rescató, que te redimió, vino acompañada de quien iba a ser nuestra ayuda perfecta diaria, que es el Espíritu Santo. No puedes hacer nada sin el Espíritu Santo. Uno lo cree. No puedes hacer nada sin el Espíritu Santo en tu vida. En la primera iglesia había abundante Espíritu Santo. Y ese abundante Espíritu tiene un inicio sobrenatural. Volvamos a Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos. No hubo nadie que no hablara en lenguas. Y dice que todos a causa de eso fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. No vamos a hablar de las lenguas extendidamente porque es un tema muy extenso, pero sí decir que las lenguas que se manifestaron en el libro de Hechos capítulo 2, según lo que nos enseña el libro original, esa lengua que aparece ahí, la traducción original nos habla específicamente de idiomas. Es por esta razón que cuando los que estaban alrededor, que venían de distintos lugares, porque a la fiesta de Pentecostés no solamente habían judíos, venían de distintos lugares a esta fiesta, de muchas regiones, de muchos países, de distintos lugares a celebrar fiesta. Por lo tanto había muchos y diversos idiomas. Por lo tanto, lo sobrenatural que hizo el Espíritu Santo en ese lugar fue que la gente que estaba dentro, al recibir el Espíritu, lo sobrenatural fue que el Espíritu repartió lenguas. Y cuando comienzan a hablar, los que estaban afuera se asombraron. ¿Por qué? No porque hablaban lenguas extrañas, sino porque las lenguas que hablaban eran las que ellos también hablaban. Los escuchaban hablar en el idioma de ellos. A los judíos decían, ¿por qué estos están hablando con nuestra propia lengua? Es como que de repente venga el Espíritu acá y usted empieza a hablar inglés, italiano, romanés, no sé, por decir idiomas, que es idioma de Rumania. Y ellos se asombraron y quedaron atónitos. Y dicen, ¿cómo logran hacer esto? Por eso fue sobrenatural. Estoy seguro que si hubiesen hablado cualquier lengua inentendible, no habría llamado la atención. Lo que llamó la atención fue que hablaban en su propio idioma. Las lenguas, en Hechos 2, que fue el inicio de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, fue el sello de la iglesia primitiva, que mostró un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y es importante notar que para muchos las lenguas son la única evidencia del mover del Espíritu Santo en la vida del creyente y no hay más. Para muchos han deificado tanto el hablar en lenguas que pareciera que no existe otro tipo de evidencia del mover del Espíritu Santo en la vida del creyente. Para muchos, si no has hablado en lengua, entonces no hay Espíritu Santo en tu vida. Muchos consideran que si no has hablado en lenguas, no hay mover del Espíritu Santo en tu vida. Y es cierto que el hecho sobrenatural más notorio de Hechos 2 fue el derramamiento del Espíritu Santo con 120 personas hablando nuevas lenguas como de fuego.
Y la escritura nos enseña en el libro de Hechos que esto se siguió repitiendo. Hechos capítulo 10 nos dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Hechos 10. Cuando Pablo predica en Éfeso, en Hechos capítulo 19, verso 4 nos dice, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted aún no es bautizado en el nombre del Señor Jesús, acérquese y pregunte de qué se trata, porque lo necesitamos. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Así es que esto era algo evidente y que se seguía moviendo en la iglesia primitiva. Es innegable este mover del Espíritu Santo, y que fue una evidencia notoria para quienes estaban empezando a escuchar este evangelio de la gracia que predicaban los apóstoles. El poder de la iglesia, la abundante gracia derramada, el mover sobrenatural, todo esto era necesario para la predicación con poder del evangelio, y hoy también lo necesitamos. No podemos predicar el evangelio efectivamente con resultados notorios si no hay un poder notorio del Espíritu en nosotros. Así que el hablar en lenguas es un don que Dios lo puede entregar a quien lo pida. Es una evidencia notoria. El gran dilema es que mientras profesamos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas porque hablamos lenguas, después que dejamos de hablar esas lenguas espirituales, hablamos otras lenguas extrañas en la casa. Entonces, ¿es que el hablar en lenguas es la manifestación única del Espíritu Santo en tu vida? No. Y es dicotómico, me encanta esa palabra, que me nació mi papá también, pastor, dicotomía. Es dicotómico, es una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, es muy dicotómico. Pensar que con la misma boca bendecimos, pero con la misma boca maldecimos. Con la misma lengua que habla usted el domingo, bendice, y después en la semana maldice. Con la misma boca alabamos a Dios, y con la misma boca murmuramos contra todo el mundo. Con la misma boca exaltamos a Dios, y con la misma boca insultamos a nuestro cónyuge o nuestra cónyuge y a nuestros hijos. Entonces, ¿eres lleno o llena del Espíritu Santo? Y es que hay algo que como cristianos, creyentes en Cristo, debemos cultivar. Debemos cultivar. Está bien, mi hermano. Usted habló en lenguas y hay una evidencia notoria hacia los demás de un don inicial, porque la lengua es un don. Hay una evidencia inicial, pero ¿qué pasa con su fruto? ¿Qué pasa con nuestro fruto? Es el resultado de lo que recibimos. ¿Cómo lo trabajamos en nosotros? ¿Cómo tratamos diariamente
lo que dará como resultado si vivimos vidas abundantes en la gracia de Dios. Eso se debe notar, no solo porque hablas en lengua un domingo, sino por cómo es nuestro comportamiento diario en nuestra casa y en nuestra vida cristiana en general. Por eso hablo de que lamentablemente muchos han deificado las lenguas, siendo que la lengua es un don. Pero lo que la palabra de Dios enseña, que lo importante aquí es el fruto que das. Y si con la lengua hablas mucha lengua y luego tu lengua no la puedes controlar, no veo el fruto. Por esta causa Jesús en Mateo capítulo 7, verso 16 en adelante nos dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto, dice Jesús, se corta y se arroja al fuego. Así es que por sus frutos los conocerán. No es cuánto hablamos en lenguas lo que demuestra cuán abundante gracia de Dios hay en ti y en mí. Es el fruto que damos lo que dice a los demás cuánto de Dios hay en nuestras vidas. Pablo lo explica así. Por eso, Colosenses 1:9, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y verso 10, para que vivan de manera digna del Señor, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? ¿Cómo vivimos de manera digna y agradándole en todo? Qué difícil, diremos. Pero Pablo dice, la manera digna del Señor y cómo le agradamos en todos es, esto implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto en toda buena obra. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Pablo nos dice que vivir de manera digna del Señor y agradarle en todo implica dar fruto en toda buena obra. Así que es importante el hablar en lenguas, porque fue un mover sobrenatural en la iglesia primitiva y hasta el día de hoy debe moverse. Es importante hablar en lenguas, por supuesto que sí, en eso creemos como iglesia y debemos buscarlo constantemente, pero ¿es más importante que el fruto? Cuando Pablo menciona cuál es el fruto del Espíritu, no dice que es hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas no es el fruto, es un don del Espíritu. Cuando Pablo menciona el fruto del Espíritu, no dice que el fruto del Espíritu es hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu que debemos pedirlo. Lo que Pablo menciona en la importante lista de lo que es que tengamos el fruto del Espíritu es lo siguiente. Él dice, en cambio, ¿por qué dice en cambio? Porque venía hablando de otro tema que era el fruto de la carne. Ahora dice en cambio, contrapuestamente, no sé si existe esa palabra, pero a lo que venía hablando, dice, el fruto del Espíritu es amor. Así que si usted habla en lengua, pero en la casa no profesa amor, el fruto del Espíritu es amor, alegría,
Cristianos alegres, ¿sí? Alegría. Paz. Paciencia. Señor, dame paciencia. Te va a dar más de su espíritu. Amabilidad. Bondad. Y esta me encanta, que es una de las más difíciles, junto con las que siguen. Creo que las tres últimas son las más difíciles. Fidelidad. La que sigue es más difícil. Humildad. Y la última es la más difícil. Dominio propio. Todo eso es el fruto del Espíritu. Si el fruto está creciendo en tu vida, todos estos aspectos del fruto tienen que estar creciendo en nosotros. No crece solo uno. Si el fruto está madurando en mi vida, todo esto debe estar en mí. Porque se lo prediqué una vez, no son los frutos, es el fruto. Y dice que no hay ley que condene estas cosas. Dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Creo que aquí debería terminar Gálatas. Es el cierre perfecto para esta carta. Hermano, hermana, estoy concluyendo. Usted puede decir que es un cristiano ejemplar y que lo miren a usted para ser cristianos. Si usted quiere ser cristiano, míreme a mí. Usted puede decirlo. Que vive cristianamente, también puede decirlo. Puede cuestionar a media iglesia porque usted considera que es más cristiano que los demás. Incluso a sus líderes. Pero si el fruto no está vivo en usted, entonces lo que usted diga no sirve. Porque Jesús dijo que por los frutos nos conocemos. Por el amor que hay en ti, por la alegría que hay en tu vida, por la paz, por la paciencia. Y Dios bendiga, yo veo el fruto del Espíritu Santo en muchas hermanas de la congregación que sus maridos no son cristianos, no son creyentes y tienen una paciencia única esperando que el Señor toque sus corazones. Eso para mí es un mover ejemplar del Espíritu, del fruto del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Paciencia. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La iglesia no necesita más conocimiento que llenura del Espíritu Santo. Es bueno que aprendamos la palabra, sí, pero la palabra sin espíritu nos mata, no nos sirve de nada. Les he dicho muchas veces, conozco programas de ateísmo que hablan mucho más Biblia que la que conocen muchos de los creyentes. Leen mucho y saben mucho más de la Biblia y tienen mucho más conocimiento de ella que la que tenemos mucho más de muchos de nosotros. Pero no es el conocimiento exagerado lo que necesitas, más que la llenura del Espíritu Santo. La iglesia no necesita más eventos que llenura del Espíritu Santo. La iglesia no necesita hombres que profesan inteligencia y sabiduría ostentosa. Necesita hombres llenos del Espíritu Santo. La iglesia no necesita mujeres que se dicen cristianas y santas. Necesita mujeres llenas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en sus vidas mostrará lo que son realmente. La iglesia puede idear 1,000 cosas para crecer, pero sin el Espíritu Santo en medio nuestro, dirigiéndolo todo, guiándonos en todo, no daremos fruto y no creceremos. No avanzaremos. No necesitamos más libros de autoayuda que llenura del Espíritu Santo. No necesitamos más ayuda médica o psicológica que la ayuda del Espíritu Santo. No necesitas más a tus amigos que te aconsejan que el consejo del Espíritu de Dios.
iglesia primitiva creció porque estaban llenos. Abundante, me encanta esa palabra, abundantemente llenos de la gracia y del Espíritu de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Gente llena del poder de Dios. Cultos llenos del poder de Dios. Grupos de amistad llenos del Espíritu de Dios. Coristas y músicos llenos del Espíritu Santo. Predicadores llenos del Espíritu Santo. Una iglesia llena abundantemente de la gracia de Dios. No podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos si no estamos llenos abundantemente de su gracia. Por eso nos cuesta. Por eso nos cuesta. Por eso estamos en un vaivén en nuestra vida cristiana. Y el vaivén no es solamente porque tal vez a veces te dejas de congregar, porque tal vez congregándote estás en un vaivén, porque tal vez congregándote estás en la montaña rusa, porque tal vez orando en la semana, incluso así orando mucho, estás ahí. ¿Por qué? Porque estás buscando más la experiencia, que es buena, es saludable para el cuerpo de Cristo, la experiencia del Espíritu, vivirla, que arda tu corazón en la presencia de Dios, es bueno. Pero no puedes buscar más la experiencia que el fruto. El fruto se cultiva con la experiencia, con la palabra, con la comunión. No solo la experiencia. ¿La necesitamos? La necesitamos. Si no has hablado en lengua, pídeselo a Dios. Lo necesitas experimentar. Pero no permitas que la experiencia se sobreponga a la necesidad urgente de la iglesia de que el fruto del Espíritu Santo viva en tu corazón. Cristo irradiaba amor, Cristo irradiaba paz, Cristo irradiaba paciencia con los más pequeños, Cristo irradiaba fidelidad, humildad, mansedumbre, dominio propio. Todo ese fruto estaba en Cristo. Si Cristo está en tu vida, puedes tenerlo también. El fruto del Espíritu. ¿Cuántos creen que esa iglesia es posible hoy? Voy a preguntarlo de nuevo porque no me gusta cuando 3 lo creen. Aunque puede suceder con 3. ¿Cuántos creen que esa iglesia de la que hemos estado aprendiendo es posible hoy? No un grupo de religiosos más, porque de esos hay muchos. Y se lo dije la semana pasada, usted puede buscarlos y puede ir donde se sienta más cómodos, porque grupos religiosos está plagado. Pero yo no me convertí al cristianismo para ser parte de una religión más. Yo me convertí a Cristo, creí en Él, tuve fe en Él y sigo teniendo fe en Él para llegar a ser la iglesia que Él espera ver. Si nos llenáramos de la gracia de Dios, créame, nos evitaríamos tantos problemas, nos evitaríamos tantos pleitos internos, tantos pleitos en medio de las familias, tantos pleitos y dilemas matrimoniales, porque cuando el Espíritu te guía, miras de otra forma. ¿O acaso, hermano, hermana, cuando usted está lleno del Espíritu no ve a su esposa más hermosa, no ve a su esposo más bello, aunque sea feo? Lo ve más bello, lo ve más lindo, lo ama más. ¿Acaso cuando usted está lleno del Espíritu Santo no reacciona de manera distinta en la casa? ¿Acaso cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted se enoja pero se controla porque el dominio propio está en usted? Es más fiel en todo su
su vida diaria. Porque a veces creemos que la fidelidad es sencillamente ser fiel a Dios y no es así. Dios nos da la oportunidad de ser fieles aquí en la tierra en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Cuando tú das un examen y copias, no estás siendo fiel y lo vemos como algo así una tontera. Sí, puede ser, pero si el Espíritu de Dios está en tu vida, te va a amonestar a no hacerlo. Ser fiel a tus jefes en el trabajo. Ustedes son tonteras, no son tonteras en la vida cristiana de alguien lleno del Espíritu Santo, porque se transforma en una forma de vida. En el creyente lleno de la gracia de Dios, esto se transforma en una forma de vida cotidiana. Todo lo que hago me hace pensar cómo actuaría Cristo. Todo lo que pienso me hace pensar cómo Él pensaría en mi lugar. Todo lo que hablo, pienso qué diría Cristo en su boca si fuese yo. Cuando el Espíritu está operando en nuestras vidas. Y si la iglesia quiere crecer, si la iglesia quiere crecer, ¿para qué hacemos grupos de conexión, de amistad? ¿Para qué segmentamos los grupos de la iglesia para que tengan su tiempo de convivencia, de comunidad? ¿Para qué lo hacemos? Porque queremos crecer. No solo en número, sino en calidad de creyentes, de cristianos. Y si la iglesia quiere crecer, necesita más Espíritu Santo. Quiero que se levanten las manos de los que lo necesitan de verdad. Todos los que necesitan de verdad al Espíritu de Dios en esta jornada. Cuán llenos seamos de la gracia de Dios evidenciará si somos o no somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia con poder. Si lo quieres, levanta tu mano en esta hora al cielo. Si lo quieres de verdad, si lo anhelas de verdad en tu vida, no una experiencia más, sino un mover distinto. Que hoy mi lengua salga cambiada de este lugar. Que hoy mis pensamientos salgan transformados de este lugar. Que hoy mi corazón salga transformado de este lugar. Que hoy mis ojos salgan cambiados, mis oídos, mis sensaciones, lo que experimento salga cambiado en esta hora al salir de este lugar y levantarme de esta oración. Si hay mentira en mi corazón, sácala, Señor. Si hay falsedad en mí, sácala, Señor. Si hay odio en mi corazón, sácalo, Señor. Oh, cámbiame, Espíritu Santo, transfórmame, cambia mi vida, hazme de nuevo. Pídeselo, pídeselo. Todo lo que me cuesta es porque he abandonado al Espíritu de Dios. Pero Él está ahí. Él está ahí. Si lo pides, Él puede llenar tu vida ahora. Si lo pides, Él puede hacerte hablar en lenguas ahora. Si lo pides, Él puede darte el fruto que necesitas ahora. Si lo pides, Él puede derramarse abundantemente ahora, para que seamos de una vez y por todas la iglesia que Él quiere que seamos y no la que yo quiero ser. Dile: muévete en mi vida, muévete en mi corazón, muévete en mi mente, muévete en mis pensamientos, muévete en mis deseos, muévete en mis anhelos. Lléname abundantemente. Lléname, Señor, abundantemente. No quiero salir de este lugar sin sentir que tu presencia va conmigo. Muévete en mí, muévete en mi corazón, muévete en mi mente, muévete en mis sentidos, muévete en mi boca, muévete en mis ojos, muévete en mis manos, muévete en mis pies para que vayan donde tu voluntad me quiera llevar. Muévete en mis manos para hacer lo que tu voluntad quiera que yo haga. Muévete en mi vida, Espíritu de Dios.